Hola a todos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la grabación, ¿verdad? De esta clase. Vamos a retroalimentar un poco. Estábamos hablando de la histología del tejido tegumentario. Estábamos conversando, ¿verdad? De que el tejido tegumentario está integrado por lo que es la piel y sus anexos. Es el órgano más grande y constituye el 16 a 20% de la masa corporal y que tiene dos estratos, ¿verdad? Tiene lo que es la epidermis y la dermis. Y pues dentro de los anexos tenemos el folículo piloso, las glándulas y las uñas. Hemos visto pues ya una imagen general, ¿verdad? Donde podemos diferenciar acá de esta línea que se ve fuerte hacia el exterior es la epidermis y de ahí hacia la línea límite del tejido celular subcutáneo es la dermis. Esos son los dos estratos en los que se divide. Estuvimos hablando de funciones, la barrera, ¿verdad? Que protege sobre o de ambientes externos, nos da inmunidad innata, permite la homeostasis tanto de líquidos como de electrolitos, podemos percibir sensaciones a través de la piel, puede secretarse algunas sustancias, dentro de ellas el factor de crecimiento y citocinas, también se secretan sustancias a través de las glándulas sebáceas, nos ayuda a absorber algunos medicamentos y sustancias que sean liposolubles. Habíamos hablado de que se clasifica en gruesa y fina, ¿verdad? De acuerdo al grosor que tenga, y desde aquí pues recordamos que la piel gruesa tiene un estrato más en la epidermis. Acá lo vemos, el estrato lúcido, ¿verdad? Va a ser o va a estar únicamente en lo que es la piel gruesa. En la piel delgada pues no lo vamos a tener. Piel gruesa, las palmas de la mano, las plantas de los pies. Tenemos ya pues algún corte histológico, ¿verdad? Donde podemos diferenciar lo que es la epidermis y la dermis. Vemos aquí desde ya lo que son las papilas dérmicas y las crestas epidérmicas, que es donde se unen estas dos. Aquí podemos resumir en esta imagen cuáles son las capas. Vean, importante que esto es piel gruesa, es decir, que va a tener 5 estratos en lo que es la epidermis. De nuevo empieza, ¿verdad? En esa línea prominente que vemos que se tiñe bastante fuerte. Esa es la línea o el estrato basal. Luego tenemos un espinoso, un granular, el estrato lúcido en este caso porque es piel gruesa, y el estrato córneo. Y pues de la dermis vamos a tener una dermis papilar, que es la que está pues ahí uniéndose con la epidermis, y una dermis reticular. Estuvimos hablando de los estratos. La epidermis, pues ya habíamos visto, tiene 5 estratos en la piel gruesa, 4 en la piel delgada. Y aquí esta pues se trata de una piel delgada porque solo tiene un estrato basal, un espinoso, un granuloso y un córneo. Viendo cada uno de ellos a continuación. Bueno, en este otro corte, estrato basal, estrato espinoso, granuloso o granular y el estrato córneo. Entonces, el estrato basal, aquí van a encontrarse células de tejido epitelial que van a estar pues germinando constantemente. Por eso es que también se llama la capa germinativa. Todas esas células van a ir, ahí sí que avanzando en cada uno de los estratos hasta alcanzar la superficie. El estrato espinoso, aquí las células empiezan a tener unas evaginaciones que le dan pues una apariencia de tener extensiones como espinas, por eso es que se denomina así. En el granuloso las células contienen gránulos de queratohialina. A eso se debe su nombre. Perdón. El estrato córneo pues es la parte más superficial. Entre el granuloso y el córneo vamos a encontrar la barrera contra el agua. Perdón, que le da pues cierta impermeabilidad a la piel. El estrato lúcido, recuerden que solo lo vamos a encontrar en la piel gruesa y está ahí aislando pues entre el estrato granuloso y el córneo. Hablando de la dermis, habíamos hablado, ¿verdad? Nuevamente de las papilas dérmicas y las crestas epidérmicas que van a permitir cierta unión entre la epidermis y la dermis. A esa unión se le conoce como dermoepidérmica, y pues las papilas dérmicas son protuberancias, ¿verdad? Similares a la epidermis.
También se pueden llamar crestas epidérmicas o interpapilares. Aquí las tenemos, vean. Podemos decir que prácticamente la papila dérmica es la dermis que se introduce en la epidermis y la cresta epidérmica es la epidermis que se introduce en la dermis. Así se van creando pues algunas uniones. Aquí estuvimos hablando de uniones de los hemidesmosomas y hablamos de los desmosomas también. Aquí recordamos a las células basales y que tienen algunas uniones, ¿verdad? En esta pues podemos ejemplificarlo mejor. Recuerden ustedes que el tejido epitelial siempre va a tener una membrana basal y esa membrana basal va a estar unida por hemidesmosomas, pero también en la porción lateral de las células epiteliales vamos a tener varios tipos de uniones ocluyentes, adherentes, comunicantes y aquí tenemos uniones de tipo desmosoma. Estas son las uniones que nosotros vamos a encontrar entre células en lo que es el tejido tegumentario y en el estrato basal, uniendo las células epiteliales de la base con la lámina basal vamos a tener hemidesmosomas. La dermis pues tiene dos capas o dos estratos, uno que va a estar pues ahí en las uniones, ¿verdad? Con la epidermis y uno más profundo. El estrato papilar o superficial, ¿verdad? Es tejido conjuntivo, tejido conectivo propiamente dicho, lo que posee es colágeno tipo 1, tipo 3, fibras elásticas de tipo filiforme, papilas y crestas dérmicas. Mientras que el reticular, pues también es tejido conjuntivo o conectivo propiamente dicho, pero está compuesto por haces irregulares de colágeno tipo 1 y elastina. Esto le permite, ¿verdad?, tener cierta tensión a nuestra piel. Bajo la dermis pues vamos a encontrar lo que nosotros conocemos como el tejido celular subcutáneo, hipodermis o panículo adiposo. Tiene un espesor variable, nos ayuda a almacenar energía y funciona como un aislante. Tenemos el músculo erector del pelo que vamos a ver más adelante un poquito más al respecto. El panículo carnoso que es también tejido muscular. Y bueno, aquí fue donde vamos a retomar. La epidermis ya vimos que tiene muchos estratos, ¿verdad? Y también tiene muchos grupos celulares. Vamos a estar viendo que tiene queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel. Cada uno de ellos pues tiene cierta participación en lo que es la epidermis y los vamos ahí sí que estar viendo. Los queratinocitos constituyen el 85% de todas las células que vamos a encontrar en la epidermis. Los melanocitos el 5%, estos van a ser los encargados de darle el color a la piel. Los queratinocitos pues estos van renovándose constantemente y estos pues conservan la piel. Las células de Langerhans nos van a permitir tener cierta inmunidad y las células de Merkel nos van a permitir tener ciertas sensaciones. Entonces, acá en esta imagen podemos empezar a visualizar, ¿verdad? Veamos primero los estratos. Tenemos aquí la dermis, que ya sabemos que es la capa profunda. Luego pues ya vemos todos los estratos de la epidermis. Tenemos el estrato basal que ya habíamos hablado, que es una sola, ahí sí que es tejido epitelial simple, una sola capa de células que van a ser células madres. Aquí si ustedes se dan cuenta, se está como en un proceso de división celular. De hecho es así, ¿verdad? Así, estas células de la base pues están en constante división celular. Aquí vemos esta línea moradita que está representando la membrana basal. Pero acá también podemos encontrar lo que son melanocitos y vamos a encontrar también las células de Merkel. Luego viene el estrato espinoso. Si ustedes se dan cuenta, aquí la membrana celular empieza como a alargarse y al final las células tienen esta forma como que tuvieran espinitas, o sea, o que estuvieran formando una espina. Por eso es que se denomina así a este tejido. Aquí vamos a encontrar células también de Langerhans. Tenemos el estrato granuloso que está caracterizado porque las células aquí están muy cargadas de gránulos. Tenemos un estrato lúcido que nos permite aquí pues crear cierta separación y el estrato córneo. Aquí en el estrato córneo vamos a tener células que han perdido su núcleo, sus organelas y finalmente en la porción más externa van a empezar a descamarse. Entonces los queratinocitos nacen de acá, de estas células basales que son madres, ¿verdad? Y van avanzando en todos los estratos hasta llegar al estrato córneo y
pues descamarse en esta porción. De nuevo los queratinocitos nacen, ¿verdad?, en el estrato epidérmico, lo abandonan y van pasando cada uno de los estratos hasta alcanzar la parte más externa. Lo que hacen es producir queratina y forman también lo que es la barrera contra el agua. Entonces acá tenemos un queratinocito. ¿De dónde viene este? Desde la membrana basal. Va transformándose en todo el paso hasta alcanzar la parte superficial donde se va a descamar. ¿Qué contienen los queratinocitos? Vean, al principio tienen ribosomas, filamentos intermedios de queratina, que estos van a ser importantes, aparato de Golgi, mitocondria y retículo endoplasmático. Los ribosomas van a estar libres y participan sintetizando lo que es la queratina. La queratina, pues aquí va a jugar un papel importante. Primero se forman solo filamentos simples de queratina. A esos filamentos simples se les conoce como tonofilamentos. Pero vamos a ver que por unos gránulos y sus secreciones, esos tonofilamentos se convierten en tonofibrías. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que aquí ya son haces, son grupos de filamentos. Estos mismos ribosomas libres dicen, ¿verdad?, que en el estrato espinoso nos forman lo que son gránulos de queratohialina. ¿Qué hace la queratohialina? Pues secreta estas sustancias, la filagrina y la tricohialina. ¿Qué hacen estas dos? Promover la formación de las tonofibrías, es decir, toma los filamentos de queratina y los empieza a agrupar en tonofibrías. Esto nos ayuda en el proceso de cornificación. Entonces, esto puede suceder, ¿verdad?, en un lapso de tiempo de 2 a 6 horas. Aquí tenemos, como siempre, las imágenes nos ayudan a comprender mejor. Aquí tenemos nuestra membrana basal, aquí tenemos el estrato basal donde tenemos una célula epitelial que va a estar en constante división celular. Aquí vamos a tener, si ustedes se dan cuenta, pues ya varios organelos. Pasamos a la célula espinosa, es decir, el estrato espinoso, y aquí empiezan a aparecer estos cuerpos lamilares. Avanzamos a la célula granulosa y recuerden que el nombre de granulosa viene porque tiene muchos gránulos. ¿Qué gránulos tiene? Pues gránulos de queratohialina. Vamos a darnos cuenta más adelante que tanto los cuerpos lamilares como estos gránulos de queratohialina nos van a formar lo que es la barrera contra el agua. Aparte de eso, también promueven, ¿verdad?, que los filamentos de queratina empiecen a agruparse. Cuando la célula llega ya al estrato córneo, ha perdido todas las organelas. Vean, aquí es la misma célula la que viene desde aquí abajo. Pero ya cuando llega al estrato córneo ya no tiene organelas, lo único que tiene es queratina. Entonces, pues cada vez se va condensando más hasta que llega un punto en el que todas las uniones celulares se rompen y así es como se van desprendiendo las células. ¿Qué más tenemos de importante acá? El pH. Vean cómo cambia el pH. Aquí en el estrato granuloso todavía iba más o menos en un pH neutro, 6.8, 7.5, pero mientras más se acerca a la superficie, más ácido se convierte. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, hay una conversión de la célula granulosa en la célula queratinizada. Esta queratinizada es la que está en el estrato córneo. Entonces, necesitamos desintegrar los núcleos, los orgánulos, y eso lo vamos a lograr gracias al pH. Como les mencionaba, ustedes se dieron cuenta que del estrato granuloso pasamos de tener un pH neutro al córneo, donde tenemos un pH ácido. Eso favorece algunas reacciones. Dentro de esas reacciones, pues tenemos la descamación de los queratinocitos en la superficie del estrato córneo. O sea, ese cambio de pH crea algunas reacciones que favorecen la descamación. ¿Cómo lo hacen? Con ese cambio del pH, los desmosomas, que son las uniones que están entre las células dentro de los queratinocitos, pues se van ellos uniendo por desmosomas. Estos se van a empezar a desintegrar y eso se conoce como exfoliación continua. De nuevo, el que participa es el pH. Conforme el pH va cambiando, permite que algunas enzimas degraden esos desmosomas
y como ya no hay nada que una los queratinocitos, entonces estos se empiezan a desprender y así es que se descaman las células en nuestra piel. Entonces acá tenemos, vean, este es un queratinocito, este es otro. Aquí tenemos, vean, este es uno y este es otro queratinocito y estaban unidos por lo que son los desmosomas. Con el cambio del pH, cuando ya pues el pH se está haciendo más ácido, empiezan a salir estas enzimas, esta LECTI y KLK, y empiezan a degradar lo que son los desmosomas. Una vez roto el desmosoma, pues la célula ya no hay modo de que se sujete todavía al tejido y se descama. Así es como nosotros vamos desprendiendo la piel. Había algo más aquí que necesitamos nosotros saber, la barrera epidérmica contra el agua. ¿Qué es esto de la barrera epidérmica? Nuestra piel no permite, ¿verdad?, que entren y salgan sustancias de forma libre. Tenemos pues aquí una barrera, ¿verdad?, que va a estar bloqueando el ingreso y egreso, sobre todo, ¿verdad?, de los líquidos. Entonces hay dos factores en los queratinocitos que van a permitir o van a favorecer la creación de esta barrera. Primero es el depósito de unas proteínas que son insolubles y luego el depósito también de lípidos. Esto se da gracias a lo que es la queratohialina, que si se recuerdan ustedes, la queratohialina era la que favorecía, ¿verdad? Tenía unas proteínas que favorecían que se formaran los haces de filamentos de queratina. Pues esta también en el estrato espinoso empieza a producir los cuerpos lamilares y pues empiezan a sintetizar entre ahí sí que los gránulos de queratohialina y los cuerpos lamilares empiezan a sintetizar lípidos, probarrera y enzimas. Cuando ya se encuentran en el borde entre el estrato granuloso y el estrato córneo, empiezan a liberar todos esos lípidos, todas esas sustancias probarrera. Entonces, por exocitosis se expulsan, ¿verdad?, todas esas sustancias por debajo del estrato córneo y así forman la barrera. Entonces veamos, de nuevo tenemos nuestra membrana o lámina basal, el estrato basal donde están las células multiplicándose, aquí vamos a tener organelas, pasamos a la célula espinosa y aquí empezamos ya a ver los cuerpos lamilares. En la célula granulosa vamos a tener muchos gránulos de queratohialina. Entre los cuerpos lamilares y los gránulos de queratohialina van a empezar a formar lípidos y sustancias que sean impermeables. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, entre el estrato granuloso y el córneo empiezan estos gránulos a unirse a la membrana celular, permitiendo liberar sus sustancias. Esas sustancias, como ya sabemos que son liposolubles, van a formar la barrera contra el agua. ¿Qué es lo que puede atravesar aquí? Esta es una barrera que es muy similar a la membrana celular. O sea, aquí esta barrera está formada básicamente de grasita, ¿verdad? Ustedes saben que la grasa y el agua pues no se mezclan. Entonces puede permitir la absorción de sustancias que sean liposolubles, pero las que son hidrosolubles no van a lograr atravesar esta barrera. Esto es importante porque nosotros tenemos líquido dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y para que ese líquido no se fugue de nuestro cuerpo, esta barrera también nos ayuda. Entonces, ¿quiénes participan? Los gránulos de queratohialina y los cuerpos lamilares. Entonces, al final, pues esta estructura tiene dos partes, una envoltura celular y una envoltura lipídica. La envoltura celular es una capa de proteínas que lleva más o menos 15 nanómetros de espesor. Y aquí tenemos todas las proteínas que están relacionadas. De todas, la más importante es la loricrina, que constituye el 80% de todas esas proteínas. Ahora, hablando de lípidos, es un poquito más delgada, pero es de la más importante. Ahorita van a ver por qué. Apenas 5 nanómetros, pero contiene, vean, este componente, el acilglucosilceramida, que funciona como un teflón. Este es el que realmente hace así súper impermeable esta barrera. Entonces, de nuevo, acá tenemos, recuerdan ustedes, teníamos pues el estrato granular y por exocitosis pues se liberaban aquí las sustancias. Al final se forma una barrera que tiene una envoltura celular
donde vamos a tener muchas proteínas. La más importante de estas proteínas es la loricrina, que son todas estas bolitas que tienen acá. Esas constituyen el 80% de la envoltura celular. Y por debajo vamos a tener lo que es la envoltura lipídica, donde el componente más importante es el acilglucosilceramida, que le da pues esa impermeabilidad a esta barrera. La destrucción de esta barrera yo considero que adquiere más importancia cuando nosotros ya lo vemos en patologías. Por ejemplo, si nosotros tenemos una quemadura en piel, sin importar si es por un líquido, si es por un gas, por un sólido, lo que sucede es que se destruye esa barrera y se empiezan a fugar los líquidos de nuestro cuerpo. Todo el líquido empieza a salir. Entonces el paciente que está quemado es un paciente que va a tender a la deshidratación. De hecho, cuando ustedes estén en práctica clínica van a aprender, pues hay varias fórmulas, ¿verdad?, donde nosotros podemos calcular cuánto le corresponde al paciente darle de reposición de líquidos. Entonces, cada vez que ustedes vean una quemadura, piensen en esto, en que ya se rompió esta barrera y que el paciente va a estar fugando todos sus líquidos, puede fugar algunos electrolitos también. Entonces, va a ser importante la reposición. Entonces, ya vimos que hay un reemplazo de todas las células queratinizadas, ¿verdad? Y que todo va a iniciar en la membrana basal. Pero ¿cómo controlar o cómo regular que no se nos pase la mano de células y se engrose de más la piel o que nos hagan falta? Pues está regulado por 3 procesos. Primero, las células del estrato basal, ¿verdad? Esas células epiteliales basales están en constante mitosis, están produciendo, se están dividiendo constantemente, creando nuevos queratinocitos. Luego hay un proceso de diferenciación y muerte programada. Entonces, la célula pues se va diferenciando mientras va pasando en cada uno de los estratos. Y si hay un exceso, pues ellas mismas se matan. Lo otro es que tenemos la pérdida por exfoliación, ¿verdad? Entonces ya aquí en el estrato córneo todas se van descamando. El tiempo aproximado de rotación, es decir, de que se están intercambiando las células, es de aproximadamente 47 días. Y aquí ven ustedes, ¿verdad?, en los estratos cómo van atravesando cada una de los estratos. Como siempre, las imágenes nos ayudan un poquito más. Aquí tenemos nuestro estrato basal, donde van a estar las células epiteliales. Recuerden ustedes que esas células epiteliales tienen la característica de que primero tienen una membrana basal y tienen un proceso de división celular constante. Entonces aquí, si ustedes ven, está en división celular, ¿verdad? Al final, pues con esta célula madre empieza a dividirse y nos forma lo que son células basales que empiezan a pasar de estrato en estrato. Luego pasan a las células espinosas, recuérdense, aquí todavía lleva gránulos, y empiezan a aparecer los cuerpos lamilares. Cuando pasa a la célula granulosa, pues ya vamos a encontrar también los gránulos acá que nos permiten la liberación y formación de la barrera contra el agua. Y finalmente vamos a tener lo que es la célula queratinizada, que es la que encontramos en el estrato córneo. Aquí ya perdimos núcleo, ya perdimos organelas, lo único que tenemos son filamentos de queratina. ¿Cuánto tiempo le lleva a la célula desde acá, desde que se da el proceso de división celular hasta llegar al estrato córneo y descamarse? Es de aproximadamente 47 días. Aquí vemos, ¿verdad?, que entre la membrana basal y el estrato espinoso va más o menos 31 días y 14 para atravesar todo lo que es el estrato córneo. Bueno, eso hablando de los queratinocitos. Ahora hablemos de los melanocitos. Los melanocitos son células precursoras que nacen o vienen desde la cresta neural. Estas migran y llegan hasta la epidermis donde se ubican, ¿verdad? Se llama unidad melanoepidérmica. Aquí lo que se hace es una comparación, ¿verdad? ¿Cuántos melanocitos nosotros tenemos por los queratinocitos? Recordemos que el queratinocito cubre aproximadamente el 80% de las células epiteliales. Entonces nosotros podemos encontrar, por ejemplo, un melanocito por 36 queratinocitos, en algunas regiones un melanocito por 4 queratinocitos,
en otra un melanocito por hasta 40 queratinocitos. Entonces, a esto se le conoce como unidad melanoepidérmica. Los melanoblastos. Bueno, aquí ya vimos, ¿verdad?, que a nivel de embriogénesis nacen de la cresta neural y viajan a la epidermis donde van a ubicarse. Pero hay algunos que todavía no se diferencian y estos pues se conservan ahí esperando un estímulo para poder diferenciarse. Esos son los melanoblastos. Entonces acá tenemos de nuevo nuestra membrana basal, el estrato basal. Aquí pues están las células, vean, dividiéndose. Y esta que vemos aquí como oscura, ese es nuestro melanocito. El melanocito secreta una sustancia. Este es la melanina y esta tiene una función muy importante en la piel. Entonces ya vimos, se encuentra entre las células basales del estrato basal, más o menos tiene esta forma. Tiene pues núcleo, aparato de Golgi, tiene retículo endoplasmático. Y recuerden ustedes que las células, ¿verdad?, en el núcleo tienen los ácidos nucleicos, el ARN sale en forma de ribosoma y viene a estimular acá el retículo endoplasmático para que secrete o forme una sustancia. En este caso pues va a ser la melanina, ¿verdad? Y luego esa pasa al aparato de Golgi. El aparato de Golgi empieza a secretarlo en vesículas. Entonces acá vamos a tener vesículas inmaduras y conforme van pasando estas evaginaciones llamadas dendritas, madura, ¿verdad?, hasta ser liberado. Luego esta melanina empieza a introducirse a los queratinocitos y ya les da un cierto color. A pesar de que el melanocito se encuentra entre las células basales, no tiene unión con ellas, ¿de acuerdo? Y pues ya vimos, producen melanina. Aquí les menciono, ¿verdad? La melanina lo que hace es proteger a las células de la irradiación ultravioleta no ionizante, de los rayos del sol. ¿Qué es lo que protege realmente? Busca proteger el material genético de las células. Entonces, por eso personas que son muy blancas tienen secretan muy poca melanina y tienen pues ahí sí que el material genético más susceptible y tienden a tener más cáncer de piel por esa razón. La producción se da bajo estimulación de hormona moduladora de melanocitos. Esta se forma en lo que es el lóbulo anterior de la hipófisis. Pero no es lo único, ¿verdad? Sino que hay muchos factores más que le permiten la formación, ¿verdad? Por ejemplo, la edad, el grupo étnico, el género, las hormonas, defectos genéticos, por ejemplo, las personas que son albinas. Cambios climáticos, estacionales, exposición a sustancias químicas, contaminantes. Un claro ejemplo de la exposición a sustancias químicas son todas esas, por ejemplo, cremas aclarantes que se utilizan de forma estética, ¿verdad? Entonces no es únicamente los factores genéticos y a esa predisposición que nosotros tenemos a un tipo de piel o un color, de piel, sino que vemos que hay muchos factores, incluso ambientales, que pueden estar relacionados. Hablemos de la célula de Langerhans. Aquí estamos en el estrato espinoso y aquí vemos que hay una célula ahí metidita, ¿verdad? Esa es la célula de Langerhans. Son células presentadoras de antígenos, es decir, estas nos van a ayudar a lo que es la inmunidad, a defendernos. Estas no se originan acá en la piel, sino que vienen de la célula precursora linfoide en la médula ósea. Recuerden ustedes que teníamos la célula amiloide y teníamos la célula linfoide, pues esta nace de la célula linfoide y se introduce a lo que es la epidermis y nos ayuda con la inmunovigilancia. Migra desde la epidermis, va buscando un ganglio que le quede ahí cerquita. Dentro de los ganglios vamos a tener nosotros lo que son los linfocitos T, que ya estos pues nos ayudan, ¿verdad?, con la inmunidad adaptativa. Entonces, si algo entra aquí a la piel y la alcanza a la célula de Langerhans, pues ahí sí que la fagocita, toma una parte y lo lleva a presentar al linfocito T para que este pues guarde una memoria de ese microorganismo. Son muy similares a los macrófagos. Yo ya les había hecho el comentario que son como, por así decir, los macrófagos en la piel, ¿verdad? Expresan, ahí sí que parte del complejo de histocompatibilidad
Y tienen también receptores tipo FC. Cada vez que ustedes vean receptores tipo FC es porque se están uniendo anticuerpos o inmunoglobulinas. Nosotros tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas. Estos se unen o son receptores específicos para inmunoglobulina G. Esto que ustedes ven aquí no es una célula de Langerhans, realmente es un macrófago. Entonces, este macrófago lo que hace es que, por ejemplo, si hay un microorganismo, una sustancia extraña a nuestro cuerpo, este empieza a invaginarlo, lo digiere y ya estando aquí adentro secreta sustancias, ¿verdad? Enzimas para degradarlo. Pero después de que lo ha degradado, toma una parte y la va a presentar a los linfocitos. Lo mismo hace la célula de Langerhans. ¿Qué más hace la célula de Langerhans? Pues interviene en reacciones de hipersensibilidad. Entonces, hay personas que son muy sensibles de la piel, ¿verdad? Pues ahí es porque hay una hiperreacción de estas células. También vean, funciona como reservorio para el virus de VIH. El virus de VIH se introduce en los linfocitos TCD4, se reproducen ellos y los destruye. En las células de Langerhans también podemos encontrar el virus. La diferencia es que este no lo logra destruir. Entonces, ¿qué hace? Aquí vemos una célula presentadora de antígenos. Lo que hace es que, bueno, en la piel, hagamos de cuenta que esta es una célula de Langerhans. Lo que hizo, pues, detectó un microorganismo, un agente tóxico, algo que no pertenecía al cuerpo, lo empieza a digerir, toma una parte y luego viaja a un ganglio linfático, el que le quede más cerca. En el ganglio linfático está el linfocito T. Ese linfocito T nos va a ayudar, ¿verdad? Él va vigilando todo nuestro cuerpo y viendo que no se meta ningún intruso y nos haga daño. Entonces esta célula presentadora le muestra, ¿verdad? Es como que llegara y le dijera, mira lo que me encontré y no pertenece al cuerpo. Entonces el linfocito T lo toma ahí sí que, por así decirlo, una captura de ese antígeno, guarda memoria de ello y empieza incluso a compartir esa información con otros linfocitos T. El fin de esto es que si más adelante pues se topa algún linfocito T con un antígeno de estos, lo reconozca de inmediato y lo elimine. Tenemos también lo que son las células de Merkel. Si ustedes se dan cuenta, aquí justo ahí sí que atravesando la membrana basal encontramos esta célula. Esta célula está relacionada al sistema nervioso y nos va a permitir tener sensaciones. Es un receptor sensorial. No se conoce realmente cuál es su origen. Lo que sí se sabe es que participa permitiéndonos sentir algunas sensaciones. Están unidas a los queratinocitos por desmosomas y contienen también filamentos intermedios. Hace uso de vías aferentes. Recuerden, la vía aferente es de los órganos al sistema nervioso central. Y pues la célula de Merkel hace uso de vías aferentes, es decir, reconoce, por ejemplo, algún estímulo en la piel y transduce la información o la convierte en impulsos eléctricos y la manda al sistema nervioso central para que éste la interprete. El corpúsculo de Merkel aquí ya es un mecanorreceptor sensorial formado por la combinación de la fibra nerviosa y la célula epidérmica. Entonces aquí veamos, viene como una terminación nerviosa. Si ustedes se dan cuenta, ahí están las células de Schwann. Y tenemos aquí pues la membrana o el estrato basal, perdón. Bueno, aquí tendría que estar la membrana, pero no la alcanzamos a ver. El estrato basal, ¿verdad? De la epidermis, y ahí vamos a encontrar nosotros a las células de Merkel. Tienen uniones, estas sí, recuerden, los melanocitos no tenían uniones, pero ahora estas células de Merkel sí, tienen uniones aquí con las células epiteliales y lo que hacen es detectar información. Entonces, por ejemplo, aquí si alguien hubiese tocado la piel, ¿verdad? Eso alcanza lo que es la célula de Merkel, esa genera una transducción, es decir, convierte ese impulso o esa sensación en lo que son impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos viajan a través de nervios aferentes al sistema nervioso central. El sistema nervioso central interpreta esa sensación y genera una respuesta. Y bueno, dudas pues las pueden exponer en el grupo de WhatsApp. La referencia bibliográfica, ustedes ya saben, la bibliografía de base. Y pues bueno,
eso fue todo.